Por ahí estamos. Ya, vamos dando comienzo. Muy buenos días a todos y todos. Sean bienvenidos a esta segunda instancia de esta ronda de capacitaciones que estamos realizando este 2021 dirigida a todos nuestros subdistribuidores. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos. El día de hoy nos está acompañando desde Colombia don Ángel Orozco. Ya Ángel es el líder de soporte técnico para todos los países de habla hispana de Sudamérica. Así que vamos a estar viendo el día de hoy temas relacionados a filtración, ya desde temas más básicos hacia temas ya más técnicos. Así que va a estar muy entretenida la presentación el día de hoy. Comentarles que va a tener una duración de 1 hora y media. Ya esto incluye las preguntas y consultas que vayan saliendo durante la capacitación. Para esto pueden enviarnos a mano derecha de sus pantallas, tienen la opción de enviarnos ahí sus dudas, inquietudes o saludos, lo que nos quieran enviar. Así que con mucho gusto vamos a estar respondiendo a todas sus dudas y consultas. Comentarles también que está siendo grabada esta sesión, al igual que la del mes de julio, para que al final de la sesión vamos a compartirle ahí un link para que puedan repasar si es que tienen alguna duda o si quieren compartirla también pueden hacerlo. Comentarles también que vamos a estar sorteando un premio al finalizar la sesión. Vamos a enviarle un link con una prueba, ya para que respondan ahí unas encuestas, que nos digan qué les pareció la evaluación, la presentación, que nos den su nota y también para que respondan ahí la prueba, para que estén muy atentos porque van a estar todos los temas que se van a consultar ahí van a ser vistos ahora en la presentación. Y al finalizar vamos a estar sorteando un premio entre las mejores notas, así que todos muy atentos porque va a ser un muy bonito premio, una experiencia gourmet. Así que vamos a sortearle entre las mejores notas. Y aprovechar también la instancia para felicitar a Sergio Miralles, que fue el ganador del mes de julio, ganó el sorteo, así que también ganó ahí una experiencia gourmet. Sergio Miralles de Puerto Montt, lo felicitamos. Así que para que estén todos muy atentos, va a estar muy buena la presentación ahora y cualquier duda, les recuerdo, pueden ir consultándonos en el chat. ¿Ya? Así que darle la bienvenida a Ángel y vamos con la presentación, ¿no? Adelante, Ángel. Muchas gracias, Alejandro. Sí, bueno, bienvenidos. Me presento. Mi nombre es Ángel Orozco. Soy ingeniero mecánico. Hago parte del equipo de Cummins Filtration aquí en Latinoamérica. Soy la persona que está encargada de todos los temas técnicos, soporte a distribuidores, pruebas de campo, temas de garantía, e incluso ahí apoyando para desarrollo de nuevos productos. ¿Ya? Y precisamente esta es una de mis funciones, la de llegar a ustedes y apoyarlos con capacitaciones, ¿ok? Entonces, muy atentos, hay bastante información. Voy a ir, o se van a tener como una especie de paros para ir respondiendo preguntas. Entonces, les agradecemos. Si hay alguna duda, pueden escribirlo, como lo dijo Alejandro, en la parte de preguntas y respuestas. Y en cada cierto tiempo vamos a ir parando para ir respondiéndolos, ¿ok? Entonces, le doy a ustedes la más cordial bienvenida. En primera instancia, quisiera ubicarlos en dónde estamos. Saben que hacemos parte de Cummins Inc., que es todo una empresa global que se subdivide en diferentes unidades de negocio. De pronto, por la cual es conocida es por motores, que es precisamente la que se encarga de la fabricación y la comercialización directamente con los OEMs de los motores como tal. Está la parte de Power Systems, que es tomas ese motor, le agregas alternador y demás y formas un grupo electrógeno para generar potencia como tal. Está la parte de componentes, que ya vamos a ir más adelante. Está el segmento de distribución, que es donde están la mayoría de los distribuidores, y un segmento nuevo, una unidad de negocio nueva, que es la de Electrified Power, que estamos desarrollando ya soluciones amigables con el medio ambiente para precisamente eso, generar potencia. Entonces, la parte de componentes está a su vez subdividida en Turbo Technologies, que es precisamente la parte de los turbos, Emission Solutions, la parte de Fuel Systems y la parte de electrónica,
para desarrollar o comercializar los distintos componentes que hacen parte de nuestros motores para dar el soporte al equipo de distribución, ¿ya? Y aquí nos encontramos nosotros en Filtration. Es una unidad de negocio adicional de Cummins. Y para hablarles un poquito de historia, todo inicia en el año de 1958, en donde la fábrica de filtración inicia en realidad como una línea adicional de la planta de motores, ¿ya? En Tennessee. Eso inició como unos filtros adecuados para los motores de aquella época. En realidad eran más una especie de filtros tipo bolsa, tipo calcetín, en donde se aprisionaba tela, serrín, etcétera, que servía para filtrar el aceite y el combustible de aquella época, ¿ya? Era lo necesario para los motores de ese entonces. Sin embargo, se fue desarrollando cada vez más la tecnología e incluso en 1959 se desarrolla el primer laboratorio como tal de filtración y se desarrolló un filtro por derivación que se volvió el hit de aquella época, a tal punto que se fue desarrollando esta unidad de negocio tan fuertemente que en 1963 surge la marca Fleetguard como tal, ¿ya? Como una unidad de negocio independiente, empezando ya hay un proceso más tecnificado y demás, y fue creciendo a tal punto que en 1967 ya se crea una nueva instalación específicamente para filtración en Cookeville, Tennessee, e incluso esta es una de las 10 plantas que tenemos alrededor del mundo, ¿ya? Con el paso del tiempo se fueron desarrollando nuevos productos, nuevas tecnologías y nos fuimos haciéndonos bien conocidos en el mercado. Incluso ya más adelante, en el 2006, se realizó un cambio en el nombre. Antes se llamaba Fleetguard la compañía. Hubo un cambio, pasamos a hacer Cummins Filtration como tal, para que fuese más claro que éramos parte de Cummins, que estaba el respaldo de Cummins, pero la marca Fleetguard se ha mantenido y se va a mantener en nuestros productos, ¿ya? Precisamente por ese conocimiento que se ha dado en el mercado, ¿ok? ¿Qué puedes obtener con nuestros productos, con nosotros? Tenemos más de 60 años manufacturando sistemas de filtración, tenemos un soporte global a través de nuestra red de distribuidores, hay una gran cantidad de productos por venta, hay de todos los productos en la parte de sistemas de admisión, combustible, aceite, refrigerantes, filtración hidráulica, respiración del carro, ¿ya? Un punto bien importante que quiero que se lo lleven es el hecho de que para que Fleetguard libere un producto o Cummins Filtración libere un producto, tengan en cuenta o tengan la tranquilidad de que este producto cumple al menos o excede todos los requerimientos que están pidiendo los fabricantes del equipo original. Es decir, al menos va a tener el mismo rendimiento que te pide los filtros de equipo original. Lo que normalmente hacemos es que excedemos ese rendimiento, pero al menos lo que quiero es que tengan esa tranquilidad de que si está homologado, ten la tranquilidad que es al menos igual, si no es mucho mejor de lo que estás teniendo con tu filtración original. Tenemos presencia global, 10 plantas alrededor del mundo, 5 centros técnicos, tenemos plantas en Estados Unidos, México, Brasil, en Sudáfrica, en Francia, en la India, tenemos una planta en China y también otra en Australia. E incluso tenemos una en Corea del Sur, que esta es bien especial porque se encarga de la fabricación de nuestros medios filtrantes patentados, específicamente el de Nanonet, ¿ok? Entonces tenemos presencia en todo el mundo, ¿ok? Surge una pregunta bien interesante, oye, pero Ángel, ¿por qué Fleetguard? O sea, ¿por qué deberíamos confiar en tu marca? ¿Por qué deberíamos seleccionar los filtros tuyos? Y es que
hay que tener claro que tenemos el respaldo del fabricante independiente de motores más grande del mundo. Es decir, nuestros productos, o sea, o nuestros filtros son diseñados con base en todos esos adelantos tecnológicos que está teniendo Flickr. O sea, entendemos el mercado, entendemos lo que necesita un motor, entendemos cómo cuidarlo de forma correcta y precisamente con eso hemos venido desarrollando un montón de tecnologías de las cuales vamos a ir hablando más adelante. Hemos podido realizar pruebas en motores como tal, tanto en bancos de prueba como por sí o como en el campo, ¿ya? Tenemos muchas pruebas de campo alrededor de todo el mundo y eso te puede dar la tranquilidad de que estás utilizando filtros de calidad y tienes un gran respaldo, ¿ok? Como les comentaba, tenemos distintas soluciones: filtración de aire, combustible, aceite, refrigerantes, filtración hidráulica y ventilación de cárter. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todavía parece que no, a ver. Todavía no, todavía sin consulta. Listo, gracias Alejandro. Aquí hago una mini publicidad. Si ustedes escanean el código QR que aparece en las secciones de preguntas, van a poder descargar una aplicación, la aplicación de Flickr, que vas a tener información ahí en tu celular, realizar cruces, realizar o descargar literatura como tal, ¿ok? Entonces, los invito a que lo vayan descargando, si no lo tienen ya, y al final les voy a mostrar un poquito de lo que pueden, a lo que podrían tener acceso, ¿ok? Listo. Entonces ya habiendo dado una introducción, vamos a empezar a hablar de los filtros como tal. Uno podría decir que o cómo sabemos la calidad de un filtro. Todo está en el tipo del medio filtrante. O sea, este es el corazón del filtro, el cartucho como tal, que está compuesto por el medio filtrante, tapa superior, tapa inferior y un tubo central que le da una estructura o un soporte a dicho filtro, ¿ya? Generalmente el fluido ingresa por el lado externo y sale por aquí, por la parte central. Si te das cuenta, esta es básicamente la estructura de cualquier filtro, incluyendo los filtros de aire, ¿ya? Solo que los filtros de aire tendrían un soporte externo, una malla externa. Pero bueno, imaginemos que es un filtro espinón, entonces también tiene un resorte para poder soportar las diferencias de presión que se pueden llegar o los picos de presión que se pueden llegar a presentar dentro del motor. Está el bote que se le conoce, una junta cartucho, que es la que separa el fluido para que el que está sucio ingrese por el lado sucio y el que está limpio entre o regrese al motor por el lado correcto, ¿ya? Está también la rosca y unos empaques. Esto es como una estructura general. Algo que nos caracteriza y nos hace distintos de nuestra competencia es que sin necesidad de aprendernos el número de partes, ya nosotros podemos identificar qué tipo de filtro es. Es decir, si ustedes ven que el filtro inicia con un AF, ya tú ten la tranquilidad que es un filtro de aire. Si arranca con FF o FS, es un filtro de combustible, puede ser separador de agua o el filtro combustible de segunda etapa como tal. LF, filtro de aceite, WF, filtro de refrigerante, CC son para los refrigerantes y químicos y así en general para las distintas opciones que tenemos. También están los kicks y demás, ¿ok? Y adicionalmente tenemos algunos sufijos que denotan la tecnología que maneja esa referencia. Por ejemplo, donde ustedes vean que el número de parte tenga el final NN, ya ustedes pueden tener la tranquilidad de que significa que el medio filtrante es de Nanonet. Si dice NF es de Nanoforce y así sucesivamente. Ya más adelante les voy a explicar qué es esto de Nanonet y qué es esto de Nanoforce, ¿ya? También está tecnología Magnum, que implica mayor capacidad, etcétera, ¿ok? Un punto importante, si de pronto se han conectado personal del equipo técnico, es saber cómo se instalan los filtros. En general, en la serigrafía del filtro, o sea, en lo que podemos ver cuando lo tenemos en la mano, nos indica cómo realizar
dicha instalación de forma correcta, ¿ya? Entonces, es básicamente seguir los pasos, lubricar, o, bueno, dependiendo de la referencia, se debería llenar o precargar el filtro con mucho cuidado, hacerlo por los agujeros externos, hacer una lubricación del mismo, apretarlo con la mano y cuando llegas al punto en el que ya topó, ya con tu mano no puedes enroscar más, vas a tener una de estas letras visible, ¿ya? Entonces, dependiendo de la referencia, hay que agregar un ajuste adicional que depende de la referencia. En este caso son 3/4 de vuelta adicionales. Y esto lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, y precisamente para eso están las letras, para guiarnos, y es que si, por ejemplo, una vez tú enroscaste el filtro, ya llegó a tope con tus manos, y te queda, por ejemplo, la letra C aquí enfrente tuyo, tú lo que vas a hacer es que con la herramienta de apriete vas a empezar a enroscarlo para darle 3/4 de vuelta adicional. ¿Cómo sabes cuándo llegas a las 3/4 de vuelta adicional? Esta se empieza a ir girando alrededor del filtro y llega un punto en el que ya no la ves, sino que vas a terminar viendo es la letra D. Cuando tengas la letra D enfrente, ya ahí tú vas a saber que diste los 3/4 de vuelta. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es básicamente cómo se estarían instalando en general los filtros. Otro punto bien importante que aprovecho el espacio para que ustedes lo tengan claro y es que en general si hay cualquier situación con un filtro en específico, la información primaria que necesitamos para de pronto hacer una investigación, una posible garantía, etcétera, es necesario tener el código de fabricación y ustedes lo pueden leer de la siguiente manera. Hay unos números que generalmente están en el domo del filtro que nos indican los dos primeros el año de fabricación, ¿ya? Los tres siguientes nos muestran el día del año en el que se fabricó en fecha juliana. Es decir, si son, en este caso sería 267, el día 267 es más o menos en septiembre, octubre, ¿ok? El número de la planta, en este caso es la de México, el número de la línea de producción e incluso la fecha, perdón, la hora a la cual se realizó dicho filtro. De esta forma nosotros podemos hacerle trazabilidad para identificar cualquier error en la fabricación, ¿ok? Y justo por esto, o sea, esta información se las comparto porque como nuestros productos han demostrado un gran nivel de calidad y hemos sido el objetivo de falsificadores, ¿ya? Se han presentado casos en los que en verdad externamente uno podría no notar una diferencia. Por ejemplo, en este caso vemos que la serigrafía está muy buena, muy bien hecha, ¿ya? Pero cuando lo destapamos, nos damos cuenta que por dentro es donde está la diferencia. Miren que esto es celulosa y en nuestros casos es ya medio filtrante eh, es un medio sintético, medio 100% sintético, ¿ok? Entonces hay una diferencia enorme en las tecnologías que estarías utilizando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si estás utilizando un filtro falso, vas a tener medios filtrantes distintos, muy probablemente fallas prematuras en el motor, el filtro te va a durar muy poco, vas a tener o vas a utilizar componentes de mala calidad, vas a tener daños directos en el motor y vas a tener también diferencias, o sea, va a haber problemas, ¿ya? ¿Cómo puedes llegar a reducir ese riesgo de estar utilizando falsificaciones? Y la recomendación es utiliza el medio o el distribuidor autorizado Fleetcard, ¿ya? En este caso, DSC, ¿ok? Otro punto importante para que lo tengan claro, aquí podemos sacar pecho, tenemos, si no la más, una de las mejores garantías que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque en realidad se pueden, así estés utilizando tu filtro y ya le quede una pequeña cantidad de la vida, nosotros, si el filtro falla, te lo vamos a pagar completamente, ¿ok? También vamos a cubrir ahí temas de
reparaciones, dado el caso que se lleguen a presentar en tu motor y demás, ¿ok? Obviamente hay que hacer todo un proceso, pero es importante que tengan ese respaldo. Entonces, ahora avanzando, una consulta y es cuál es la función de ese filtro, o sea, ¿para qué sirven los filtros? Cualquiera diría, Ángel, para filtrar, o sea, para quitar la contaminación no deseada, y sí, eso es cierto. En realidad eso es lo que terminan haciendo. Pero más allá de eso, lo que hacemos es que prolongamos la vida útil de tu motor. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a utilizar filtración de mala calidad o no utilizar filtros, tú dentro de poco vas a o estarías haciendo una falsa economía. ¿Por qué? Porque estás utilizando un filtro económico, un filtro estándar, un filtro cualquiera, pero y tú crees que estás filtrando, pero en realidad no estás reteniendo o retirando la contaminación que se está generando dentro de tu motor, ¿ya? Es decir, vas a tener un desgaste muy rápido, o sea, no vas a tener un fluido limpio, es decir, va a estar funcionando mal, se va a degradar muy fácilmente el aceite, etcétera. Pero con un filtro de calidad vas a tener fluido limpio, mejor funcionamiento, el aceite te permitiría que no se degrade tan fácilmente, vas a tener menor contaminación, menor desgaste interno, y eso significa un menor número de reparaciones, y al final, ¿eso en qué traduce? Reducción de costos y ahorro de dinero, porque no vas a estar cambiando los componentes internos tan rápidamente, sino que te va a permitir llegar a la vida esperada de tu motor, ¿ok? Ahora, voy a mencionar algunos conceptos importantes para que ustedes tengan claro qué es lo que requiere, o sea, o que podamos diferenciar eh, los diferentes filtros, o sea, cómo saber cuál es mejor el uno del otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el micraje es el tamaño de la partícula que estaría reteniendo, o sea, de la partícula para la cual fue diseñado ese motor, ¿ya? Porque, por ejemplo, o sea, nosotros no estamos hablando de contaminación que incluso podamos ver, estamos hablando de contaminación o partículas contaminantes de 2, 3, 5, 7, 10 micras que miren que el ojo humano puede distinguir hasta más o menos unas 40 micras, ¿ya? Entonces ya estamos viendo del tamaño de los componentes que necesitamos o de los contaminantes que necesitamos retener. Otro punto importante es la eficiencia, que consiste es, o lo que traduce es, cuál es ese porcentaje de contaminantes que se van a retirar o que el filtro va a lograr retirar de un micraje específico. Y aquí es un punto bien importante. Cuando les dicen la eficiencia de un filtro, es necesario que les especifiquen también a qué micraje pertenece, porque es que yo te puedo decir que un filtro es, no sé, 99% eficiente o 99.9% eficiente. Ok, a qué micraje? No, a 50 micras, ¿ya? Que ya son partículas demasiado grandes. Pero en cambio, este otro filtro es de 98.7% a 10 micras, es decir, si yo envío una partícula, por ejemplo, no sé, de 11 micras, es más probable que lo retenga un filtro con esta eficiencia a un filtro que sea 99.9% a 50 micras. ¿Sí me hago entender? Ahora, también hay un punto importante. El hecho de que sea 98%, 98.7% eficiente a esas 10 micras, no significa que no va a retener partículas más pequeñas. Sí las va a poder retener, solo que no va a ser tan eficiente con esa retención. Es decir, si viene, en este caso, el FS 1007, él está diseñado para 10 micras, pero imagínense que viene una partícula de 6, él sí podría retenerla, solo que no va a ser tan eficiente en esa retención, pero él sí podría llegar a retener esa partícula de 6 micras, ¿ok? Quiero que les quede eso claro. La capacidad es la cantidad de esos contaminantes, generalmente medida en gramos, que puede retener un filtro, ¿ya? Y por último, que es bien importante, es el tipo del medio filtrante, ¿ya?
Hay diferentes tipos de medio filtrante, ya más adelante voy a hablar un poquito más de esto, pero es crucial el medio filtrante que están utilizando, porque eso te permite ampliar capacidad, retener partículas más pequeñas e incluso sin llegar a saturar de la misma forma. ¿Sí me explico? O sea, es decir, si yo tengo un filtro con una eficiencia específica y quiero mejorar esa eficiencia, hacerlo más eficiente, incluso reduciendo ese micraje al cual está diseñado el filtro, yo podría hacerlo sin que se sature prematuramente si cambio la tecnología, si utilizo una tecnología diferente, y ya vamos para allá. Y es que precisamente ese es el enfoque que tiene Flickr, el entender las necesidades del cliente, del motor, las condiciones de operación, los rangos o los ciclos de carga. Todo esto nos encargamos de entenderlo bien para poder desarrollar tecnologías que nos permitan entregar las soluciones que superen esas expectativas de ustedes como clientes, ¿ya? Y por eso nos hemos enfocado en dos puntos importantes: en la fabricación de medios filtrantes, que esto no lo hacen no lo hace toda la competencia. Esto es muy, muy raro en un fabricante de filtros, y precisamente por eso sacamos pecho. Y el desarrollo de nuevos productos que, sumado a los medios filtrantes, nos permitan agregarle un valor a sus operaciones, ¿ya? Este es un punto claro, y soy reiterativo en el hecho de que nosotros fabricamos nuestros propios medios filtrantes. Tenemos 2 medios filtrantes patentados, y eso nos hace diferente a la competencia, ¿ok? ¿Por qué hago tanto énfasis y por qué nos hemos dedicado a desarrollar medios filtrantes? Porque con este medio filtrante, al tener una mejor eficiencia en la retención de partículas, el motor va a estar más limpio y va a tener menos desgaste. Nos va a permitir extender el intervalo de servicio al ampliar la vida útil del filtro. Esa extensión del intervalo de servicio, como ya no tendrías que estar cambiando tan frecuentemente los filtros, tú vas a poder en el largo plazo generar ahorros, ¿ya? Es decir, no vas a tener, por ejemplo, antes tenías que hacer, no sé, 12 cambios en el año. Ahora podrías, obviamente con la correcta asesoría, un protocolo de pruebas adecuado, podríamos organizar algo de tal forma que puedas ya no realizar 6 cambios de filtros, perdón, 12 cambios de filtros al año, sino solamente 6. Entonces ahí vas a tener un ahorro. Y al hacer un medio filtrante con un menor espesor, vamos a poder ofrecerte mayores capacidades de retención de partículas a dimensiones iguales. ¿Ok? Entonces, ahora sí, hablando un poco de los medios filtrantes, aquí le presento una fotografía de medio filtrante celulosa, ¿ya? Que es básicamente es papel, es orgánico, es un compuesto orgánico, un material orgánico que nos permite, o es lo más común, es incluso la tecnología más antigua. Esto en general esto la competencia lo tiene, ¿ya? Un punto a tener en cuenta cuando estamos hablando de celulosa es fácilmente identificable por su color. Ahorita en las imágenes anteriores les mostré, estaba era un color como marrón, como amarillo, así opaco. Eso nos permite identificar la celulosa. ¿Y qué es lo que ocurre? La celulosa, con el paso del tiempo, como es un medio filtrante natural, ella tiende a absorber humedad. Entonces estas fibras se terminan engrosando, ¿ya? Y al hacerse más gruesa, los poros que quedan, por los cuales primero debería pasar el fluido y retener las partículas, se van haciendo cada vez más pequeños. Y eso hace que en realidad se termine saturando prematuramente, degradando el medio filtrante, ¿ok? Entonces no sirve para extender intervalos de servicio. La tecnología que la mayoría de nuestros competidores considera como su mejor tecnología es la de fibra de vidrio, que es un material semisintético que, si bien es con fibras más delgadas y que soporta presiones mayores,
en comparación con la celulosa, presiones y temperaturas mayores, y podría llegar a extender un poco más el intervalo de servicio, tiene un par de problemáticas, y es una, con el paso del tiempo pierde la eficiencia para separar el agua, y dos, puede llegar a romperse con cambios bruscos de presión. Y lo que tendríamos aquí sería fibra de vidrio, o sea, esa fibra de vidrio al romperse termina generando es polvo de vidrio que está entrando directamente a tu motor, y eso te va a ocasionar desgaste prematuro y un montón de cosas más, ¿ya? Y otro punto también importante es que la fibra de vidrio necesita, para mantener las fibras unidas, necesita una resina. Esta resina al final termina tapando algunos poros que deberían estar libres para que fluya el aceite, el combustible, etcétera. Y al taparlos, pues estamos teniendo ahí una presaturación, ¿ya? Por nuestra parte, hemos desarrollado un medio filtrante conocido como Stratapor, que es un medio 100% sintético, y tiene una característica de que gracias a su proceso de fabricación podemos desarrollarla en diferentes capas, ¿ya? De esa forma podemos llegar a reducir el tamaño del poro en algún instante en una de esas capas, sin llegar a generar una saturación prematura. Ya en otra imagen va a quedar más clara. Pero no nos quedamos aquí, simplemente seguimos avanzando, seguimos desarrollando, seguimos investigando y generamos un nuevo medio filtrante denominado NanoNet o NanoForce, que tiene incluso ya no 3 capas, sino hasta 4 y 5 capas, que nos permiten una fibra de incluso un tamaño menor a una micra. Estamos hablando de nanómetros, precisamente por eso es el nombre del medio filtrante. Y si se dan cuenta, al tener una fibra cada vez más delgadas, nos permite tener un montón de poros más, que le permite al aceite, al combustible, fluir sin problema, pero a su vez retener partículas cada vez más pequeñas. ¿Sí me explico? Entonces, quiero que se lleven eso bien claro. ¿Cómo funciona Stratapor? Viene el medio, está el medio filtrante, viene el fluido y termina, como viene con contaminación, hay una primera capa, que es una capa gruesa, que se encarga de retener los componentes o los contaminantes de mayor tamaño, ¿ya? Haciendo cada vez más libre o libre, al menos separando en esta primera etapa estos componentes grandes. Eventualmente van a pasar contaminantes más pequeños, pero precisamente para eso está una capa media, más pequeña y que está más enfocada en un menor tamaño de partículas. Y por último va a haber una capa fina, ¿ya? Que es la que nos va a permitir retener los contaminantes de menor tamaño, ¿ya? Gracias a este sistema de multicapas es que no se te va a saturar prematuramente un filtro con una eficiencia y un micraje menor, una eficiencia mayor o un micraje menor, ¿ok? Así es como funciona Stratapor. ¿Qué vas a obtener con él? Máxima resistencia y durabilidad, una baja restricción al flujo, permite extender intervalos de servicio y vamos a entregar la mejor separación de agua y combustible. Si, por ejemplo, si lo comparamos con la celulosa, él con el paso del tiempo lo va perdiendo. El mismo comportamiento tiene la fibra de vidrio, pero en cambio Stratapor se mantiene ahí todo el tiempo al 100%, muy cercano al 100%. ¿Ok? NanoNet utiliza la misma tecnología de multicapas, ¿ya? Tiene, básicamente es capa gruesa, capa media, capa fina y una capa de nanofibras, ¿ya? E incluso se agrega una capa estructural para darle soporte a todo este medio filtrante. ¿Ok? Esta es básicamente una distribución de cómo se retienen las partículas. Vemos que una buena cantidad se queda aquí en la entrada, en la parte gruesa, pero se van distribuyendo y todas las capas terminan aportando a la retención, al cuidar tu motor como tal. ¿Okay? Nos permite también, es claro que NanoNet
y Strataport, bueno, no es claro, les hago ahí la anotación, Nanonet y Strataport tienen una característica, es que son libres de resina, es decir, las fibras se mantienen unidas por un termosellado que se realiza, ¿ya? Eh, Quedan ahí prácticamente fundidas esas fibras en diferentes puntos del medio filtrante, e incluso esa es una de las formas en las que puedes identificar que en verdad es Nanonet o Strataport, ¿ya? Que hay ciertos puntos dentro del medio filtrante. ¿Qué obtienes con Nanonet? 10 veces mejor para retener partículas de hasta 4 micras, cumple y supera los requerimientos de los motores con tecnología de riel común, mayor tiempo de vida, no está siendo afectado, no se ve afectado por la vibración que puede llegar a tener, incluso te entrega o mejora esa separación de agua tanto en versión libre como en versión emulsificada, incluso mejorando las características de Strata. ¿Okay? Y aquí es simplemente una comparativa de dos medios filtrantes, uno celulosa de alto desempeño y la nanofibra de Fleetguard. ¿Por dónde crees que sea más fácil atravesar a esta partícula de 4 micras? ¿O por la celulosa o por las nanofibras? Evidentemente va a ser más sencillo atravesar este camino de celulosa, o sea, no se va a quedar ahí atrapada tan fácilmente, pero aquí sí tiene una misión prácticamente imposible. ¿Okay? Y a modo de comparativa, la célula roja nuestras células rojas tienen un tamaño de 8 micras, entonces ya estamos viendo el tamaño de los contaminantes de los cuales estamos hablando. ¿Okay? Otra comparativa, aquí hay en la competencia generalmente utiliza es fibra de vidrio, y esto le entrega o requiere el uso de resina que te presatura. Este espacio, por ejemplo, debería estar libre para que aquí pudiese fluir el aceite, el combustible y retener la partícula, pero en realidad ya está tapado porque hay resina. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener con nuestros medios filtrantes mayor flujo, mayor limpieza, una mejor eficiencia. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, Ángel, hay hartas dudas, así que, a ver, vamos a partir por esta. Nos preguntan, ¿cuál es la fecha? Francisco Jara pregunta, ¿cuál es la fecha de vencimiento del filtro guardado en una bodega? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuándo vence en el fondo? Muchas gracias por la pregunta, Francisco. Interesante, en verdad. Depende de la referencia, o sea, depende del tipo del filtro. Si es un filtro de aire, por ejemplo, un filtro de combustible, puede llegar a durar unos 4 años en su vida útil. Es decir, en la bodega lo puedes almacenar, pero o sea, su vida útil completa es de 4 años. O sea, deberías utilizarlo antes de que se cumplan esos 4 años. ¿Sí me hago entender? O sea, utilizarlo antes de que llegues a esos 4 años como tal. Si nos pasamos de eso, ya podríamos llegar a tener inconvenientes. Entonces, la recomendación es esa, desarrollarlo o utilizarlo incluso dentro de esos 4 años, que considero es bastante como para que le des manejo a ese inventario. Obviamente cada referencia va a ser distinta, pero es como a grosso modo. Si hay un punto en específico, me puedes enviar un correo o a través del equipo de DSC. Por supuesto, un saludo ahí a Francisco igual. Oye, la siguiente pregunta la hace Darwin González, pregunta si existe alguna manera de ubicar un filtro solamente teniendo las medidas, solo las medidas del filtro. ¿Puedo ubicar cuál filtro es? Mira, es complicado. ¿Por qué? O más bien, no es lo recomendado. ¿Por qué? Porque es que resulta que no es solamente un filtro que calce, es un filtro que tenga o que cumpla con el desempeño que exige el fabricante de equipo original. Por eso es que mi recomendación siempre es ir con el número de parte del OEM, ¿ya? Para realizar un cruce adecuado. O sea, no les recomendaría realizar, por ejemplo, no, mira, es que el fabricante utiliza, no sé, la referencia X.
pero él en algún instante empezó a utilizar la referencia Y de la competencia. No hagas el cruce con base en la referencia Y de la competencia, sino en la referencia X del OIM, ¿ok? Porque no sabemos qué cruce está realizando la competencia, simplemente una recomendación. Tú podrías tener filtros de dimensiones iguales, pero con un desempeño diferente. Y lo que tú necesitas o lo que requieres o lo que esperas es que te cumpla específicamente para tu aplicación. Por eso es que no recomendaría realizar los cruces a partir de dimensiones, sino a partir del número de parte del equipo original. Perfecto. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Felipe Valdivia y pregunta si es que, en el fondo, los intervalos de cambio de un filtro son independientes, en el caso de los filtros de aceite, son independientes al cambio del aceite, porque conocí un caso, digamos, donde alguien hacía los cambios de aceite de manera adelantada, pero no cambiaba en todos esos mismos cambios, no hacía el cambio de filtro, sino que solamente el aceite y el siguiente hacía el cambio de filtro. ¿Se puede hacer eso o qué es lo recomendable en el fondo? Mira, yo creo lo mejor es revisar el caso bien puntual, porque puede que simplemente estaba utilizando un filtro con una tecnología avanzada que le podría llegar a permitir hacer eso, y de pronto con un aceite con una tecnología no tan adelantada. ¿Sí me explico? O sea, que estaba utilizando, qué sé yo, un Mercedes-Benz en comparación con un filtro, o sea, en ese nivel de tecnología, de eficiencia, versus, qué sé yo, otra marca de menor prestigio en cuanto al aceite. ¿Sí me hago entender? O sea, creo que es necesario hacer una revisión más completa del caso. Porque puede que estuviese el cliente cometiendo ahí ciertos errores o tal vez podría estar haciendo bien. O sea, hay que validar siempre la tecnología que están utilizando, tanto del aceite como de los filtros, y entender todo el mantenimiento que está dando el cliente. Perfecto. Vamos a responder una pregunta más entonces, que dice, Domingo pregunta, ¿cómo identificar la tecnología del medio filtrante en el filtro físicamente? O cómo identificar esa tecnología cuando uno hace el cruce en la página web. ¿Cómo sé si es que es NanoNet, si es que tiene Strataport, etcétera? Ok, rápidamente. Físicamente te debería de decir la tecnología, si es Strata por si es Nanonet. Eso uno. Y dos, la parte de los cruces ya vamos a verlo más adelante. No comas ansias, como dicen por ahí. Perfecto. Esas son las preguntas por ahora, Ángel. Gracias. Listo. Seguimos entonces. Muchas gracias. Esto o más bien, nosotros, ¿por qué nos hemos enfocado tanto en desarrollar medios filtrantes? Porque al final lo que queremos es ser el socio adecuado de ustedes, el socio que agregue valor, que los ayude a reducir costos. Ángel, ¿cómo así que vamos a reducir costos a través de filtración? Sí. Cuando estamos utilizando el 100% del filtro, tú ya vas a poder, ¿cómo se llama? Obtener todo el valor o aprovechar todo el valor que tiene. Vamos a poder incrementar los periodos de mantenimiento, vamos a tener una menor cantidad de mantenimiento, vamos a reducir en cuanto a compras de los componentes como tal, ¿ya? Si utilizas una filtración de alta eficiencia, eso te va a permitir reducir fallas por desgaste, menos cantidad de reparaciones, lo cual significa menos tiempos muertos. Y lo que es lo mismo, mayor tiempo de tu equipo produciendo, que eso es, por un lado, evitas que salgan dinero de tu flujo de caja, y de esta forma generas que siga entrando cada vez más dinero a tu caja como tal, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Ahí ya tenemos instrumentos que nos permiten eh, organizar ese mantenimiento para que se haya de forma predictiva. Vamos a evitar contaminación externa, vamos en cierta forma a reducir o a eliminar ese mantenimiento correctivo, ¿ya?
¿Y cuáles son esos instrumentos? Aquí hay una pregunta que siempre me hacen y es bien curiosa, yo también la hice en su momento y es, oye Ángel, ¿cómo sé yo en qué momento tengo que cambiar un filtro? Por ejemplo, un filtro de aire. ¿Es por cierto número de horas? ¿Es cada cierto número de kilómetros, de millas? La respuesta va a ser siempre, ¿cuándo tienes que cambiarlo? Depende. Depende de en qué momento llega a la saturación máxima. ¿Cómo así? Sí, resulta que los filtros tienen un nivel de saturación. A medida que ya se van como que ocupando o llenando su capacidad, él va generando una restricción al flujo cada vez mayor, ¿ya? Cuando llegue la restricción máxima, ya tú sabes que ese filtro ya llegó a su vida útil, ¿ok? Quiero que lo tengan claro. Eh, ¿Cómo sé cuándo ya un filtro llega a su vida útil? Utilizamos los indicadores de restricción. Por ejemplo, en este caso, los filtros de aire, él viene, aquí está la entrada de aire y polvo, el filtro retiene ese polvo, solamente va a entrar el aire limpio. Pero como ya está más saturado, cada vez más saturado este filtro, va a generar una restricción para que, o es decir, no va a ser tan sencillo para el aire atravesarlo, ¿ya? Y pasar al motor. Cuando llega a un límite, que depende siempre del motor, pero si por ejemplo son los motores Cummins, son 25 pulgadas de agua. Cuando llegue a ese punto ya sabemos que el filtro ya cumplió su vida útil y en ese momento hay que cambiarlo. Y para eso están los indicadores de restricción, que te van, por ejemplo, este que está en la imagen, te va mostrando, y voy a colocar aquí un zoom, te va mostrando a medida que se va llenando, o sea, que se va saturando, va incrementando su saturación, te va mostrando hasta el punto de que ya llega a una franja roja en la que te dice, ya aquí tienes que cambiar el filtro. ¿Ya? Esa es una forma de identificar cuándo llegamos a la vida útil de un filtro de aire, por ejemplo. Lo mismo pasa con los filtros de aceite, tendrías que medir en la entrada y a la salida la diferencia o la caída de esa presión va a indicarnos cuándo llega ese filtro a la vida útil. ¿Ya? También lo mismo, tenemos las mismas opciones para filtros de combustible, ¿ok? Y en cuanto a refrigerante, que también es bien importante, ya que este sistema de refrigeración genera prácticamente el 40% de los problemas que uno normalmente ve en el motor y muchas veces no le estamos prestando la suficiente atención, ¿ya? Hay elementos, instrumentos que en verdad nos hacen diferentes ante a la competencia porque tenemos instrumentos diseñados para poder hacer el acompañamiento adecuado a nuestros clientes de las condiciones de su refrigerante, del coolant, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, refractómetros que nos permiten ver el nivel de concentración de glicol y hay unas tirillas, hay diferentes tipos de tirillas que nos permiten ver la cantidad de aditivos, es decir, la protección con los aditivos y la calidad de ese refrigerante, es decir, qué tan contaminado está, cuál es su nivel de pH. Estas tirillas están diseñadas para refrigerantes en uso, pero para refrigerantes Flitger, ¿ya? Porque ellos son tirillas químicas que reaccionan, o sea, es una reacción química que va a reaccionar es precisamente con los aditivos de nuestro refrigerante, ¿ya? O sea, si tú lo pruebas de pronto con otra marca, puede que reaccionen, pero no sabemos si esa reacción es para la cual fue diseñado. ¿Sí me hago entender? Otro punto importante es que con nosotros cuentas con, en verdad, una gran cantidad de soluciones con las distintas tecnologías, porque no solamente son filtros con tecnología Strata por Nanonet, sino que hay filtros de tecnología Magnum que te permite ampliar la capacidad del filtro, hay filtros que son amigables, hay unos específicos para filtración o equipos a gas, una amplia gama de refrigerantes que te permiten extender intervalos de servicio,
si eso es lo que busca el cliente, o también hay opciones económicas que obviamente van a requerir un poco más de mantenimiento, pero que dentro del portafolio también existen. O sea, hay siempre que preguntarlo o validarlo con el equipo de DSC para entender si está disponible y bueno, es para que lo tengan claro. Asimismo, tenemos tecnologías como OptiAir, NanoForce, Direct Flow, que nos permiten organizar o configurar ese sistema de admisión que sea lo más eficiente posible y que pueda entrar dentro del el espacio que se tiene, o sea, dentro de el habitáculo del motor, dado el caso. También tenemos prelimpiadores que ayudan a que los filtros puedan extender o se pueda extender el intervalo de servicio de los filtros. ¿Por qué? Porque de entrada estamos separando las partículas más grandes. ¿Ok? ¿Cómo funcionan estos prelimpiadores? El aire ingresa y hay unas aspas, unas hélices que lo hacen girar, hace un proceso de centrifugado, por así decirlo, y las partículas más grandes terminan siendo expulsadas, ¿ya? Por esta parte. Y dentro del motor, bueno, no dentro del motor, dentro del filtro o hacia el filtro, solamente entra un aire, una mezcla de aire que ya está, pues, primariamente limpiada, ¿okay? O sea, ahí le estamos quitando el exceso de polvo, por ejemplo. También tenemos tecnologías de centrífugas, CentriWard, que sirven para agregar una etapa de filtración, dependiendo de cada caso. Se podría agregar una centrífuga remota en la que ayude a los filtros o ayude a que ese aceite podamos retirar los contaminantes orgánicos o la contaminación orgánica del aceite. Eso nos permitiría, en algunos casos, reducir hollín, llegar a extender el intervalo de servicio. O sea, ahí estamos teniendo un aceite más limpio, ¿ok? Y tenemos una serie de procesadores de combustible. Está el Fuel Pro, Diesel Pro, el Industrial Pro, que tienen una característica, serían la primera etapa de filtración de ese combustible y que tiene una tecnología de ver para creer o seeing is believing, que nos va indicando a medida que se va saturando el filtro, él va subiendo, va subiendo, va subiendo el nivel y nos indica cuando llega a esta franja que ya es necesario cambiar el filtro, ¿ya? Si, por ejemplo, si vemos el nivel del diésel por aquí, sabemos que todavía tiene vida este filtro, ¿ya? Y podemos seguir utilizándolo, pero cuando ya está por aquí, ya sabemos que tenemos que cambiarlo, ¿ok? O sea, ese ver para creer nos permite saber en qué momento es necesario cambiar los filtros, ¿ok? Ahora, no sé si hayan más preguntas. Voy a tomar este espacio de preguntas porque ahora voy a explicarle un poquito acerca de las herramientas virtuales que tenemos. Alejandro, ¿hay alguna pregunta adicional? Sí, hay hartas preguntas, pero mira, en honor al tiempo también vamos a resolvemos una hora y después al final lo que alcancemos y todo lo que quede pendiente lo vamos a responder vía correo después. Les enviaremos ahí las respuestas. Una pregunta, dicen acá, si es que se puede aclarar el tema del micronaje. Por ejemplo, pregunta en los filtros Racol, ¿un filtro de 7 micras es más fino que uno de 10? Porque, ¿cómo varía si es que bajo el número del micraje, mejora o baja la cantidad de filtración? El Sí, porcentaje. o sea, es que son dos cosas. El micraje o micronaje es el tamaño de las partículas a la cual está diseñado el filtro o que se diseñó el filtro para retener específicamente. O sea, si, por ejemplo, estamos comparando un filtro de 7 micras y un filtro de 10 micras, el de 7 micras tendería a retener partículas de 7 micras. En cambio, el de 10 está más enfocado en partículas de 10. O sea, de 10 hacia arriba las va a retener, pero ya cuando llegan 8, 6, 7 ya puede que se le escapen. En cambio, el de 7 va a estar más enfocado en partículas de 7, las de 8, 9, 10 en adelante las va a retener,
pero las más pequeñas se le pueden llegar a pasar. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. No es solamente el micraje, también hay que tener en cuenta la eficiencia a la cual trabaja ese filtro, ¿ya? Porque listo, te puede decir, es un filtro de 7 micras, pero con una eficiencia de, qué sé yo, del 40%. En ese caso sería mejor tener un filtro de 10 micras, pero con una eficiencia, por ejemplo, del 98 o 99%. ¿Sí me hago entender? Hay que tener en cuenta ese punto. Me gustaría tener claro si me han podido seguir escuchando, porque veo que no sé si hubo ahí un problema y no todos nos escuchan. Sí, me parece Bueno, que por acá se escucha fuerte y claro. ok, listo, perfecto. Siguiente pregunta, Alejandro. Sí, un segundo acá. ¿En qué consiste la garantía? Pregunta Benito Montoya. ¿En qué consiste la garantía que cubre Cummins Filtration en caso de alguna falla de un filtro? Por ejemplo, si el filtro te falla, obviamente va a depender del caso, hay que hacer un proceso de evaluación y revisión técnica, pero en dado caso que sea una falla garantizable por un problema del producto como tal, vamos a entregarte el filtro nuevo, ¿ya? Si es solamente eso lo que terminó generando, o sea, si nada más es cambiarte el filtro, se te va a entregar por un filtro nuevo. Eso por un lado. Si llegas a tener una falla más grande en la que implica una reparación de tu motor porque el filtro falló y el filtro fue el culpable de que se haya generado esa falla en tu motor, obviamente es una investigación de un nivel mayor, pero si todo apunta a que es el filtro, o sea, si la causa raíz es el filtro, vamos o a reparar el motor o a entregarlo nuevo, lo que sea más económico. Perfecto. Súper, acá nos confirman que se escucha bien, así que al parecer Perfecto, estamos muchas bien. gracias. Esas son las preguntas por ahora. Listo. Seguimos entonces. Aquí ahora muy rápidamente voy a ir mostrando en la diapositiva los pasos que podríamos hacer para realizar cruces, identificar aplicaciones o a través de aplicaciones saber qué filtros se requieren o utiliza esa aplicación en específico. Y en primera instancia hablo de la página web. Guárdenla, igual es muy sencilla, es www.cumminsfiltration o filtration.com, ¿ya? Ahí ingresas, vas a poder realizar cruces de referencia, tanto unitario como múltiple, vas a obtener literatura de los medios filtrantes, especificaciones de los filtros, reemplazos que se pueden llegar a presentar, información técnica de la tecnología, FleetGuard y la aplicación como tal la puedes descargar y también tenemos una escuela denominada Flick School donde vas a poder tener acceso a capacitaciones. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, cuando entras a la página, esta es la pantalla de bienvenida. Aquí tú puedes escoger el lenguaje, puedes escoger español sin problema. Sin embargo, en muchas ocasiones he identificado que en inglés de pronto encuentras más literatura, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, si vas a hacer un cruce en español sin inconveniente, pero si necesitas literatura, algo específico de una tecnología nuestra, mi recomendación es colocarlo en inglés, ¿ya? Porque puedes que consigas más información así. Ahora, también obviamente puedes realizar el cambio desde aquí ya una vez ingresas a la página, ¿ok? Pero entonces, si queremos realizar una búsqueda, si vamos, estamos aquí en la página, tenemos distintas opciones. Una de ellas es escribir el número de parte aquí y darle buscar. Otra opción es cliquear aquí donde dice búsqueda de aplicaciones y productos, ¿ok? Que te lleva a esta otra página en donde tú puedes escribir el número de parte, vas a seleccionar el que en verdad estás revisando, porque es que hay muchas veces pues, hay diferentes referencias que son comunes en distintas marcas, ¿ya? Un ejemplo es este. Entonces seleccionamos el que en verdad estamos requiriendo buscar, el que es Mercedes-Benz en este caso, ¿ya?
y más abajo nos sale esta primera pestaña que nos dice cuál es el cruce como tal. ¿Okay? Debemos elegir el número de parte que coincide con la marca que estamos buscando, y para ver información de ese filtro o de ese número de parte simplemente le damos clic en el enlace que está en el número de parte Flickr. ¿Okay? Cuando le damos clic a esto, nos van a entregar más información. En general vamos a encontrar fotografías, dimensiones, muchas veces vamos a encontrar micraje y eficiencia, la aplicación principal, algunos comentarios como tal, si es necesario o si tiene ya una mejora, un reemplazo o algo, también nos lo va a decir aquí. ¿Okay? Y en general te dan datos puntuales de esta referencia en particular, o de la referencia que estés buscando. ¿Ok? También te va a mostrar, si por ejemplo haces una búsqueda y existe un upgrade, generalmente te va a salir aquí mismo en la parte de la búsqueda, oye, mira, existe una actualización, que sería esta. Entonces, para que tengas ahí también en cuenta. Si queremos encontrar literatura relacionada con un número de parte específico, esta era la pestaña donde estábamos viendo el cruce. Si nos vamos a esta última que dice literatura, vamos a encontrar información específica o en donde se relaciona el número de parte. ¿Okay? Esta es otra forma. Si, por ejemplo, queremos ya buscar muchos números de parte, ya no los vamos a colocar aquí, sino que le damos directamente aquí donde dice más opciones de búsqueda y nos abre esta otra pestaña, ¿ya? Es básicamente la misma, pero cliqueando esta parte que dice búsqueda de pieza o referencia cruzada. Nosotros podemos empezar en esta parte a agregar los números de parte, todas las referencias que queremos buscar, y le damos en búsqueda, ¿ya? Dado el caso, Ángel, mira, inicialmente son 3 espacios, pero yo necesito realizar, no sé, 5 búsquedas. Tú nada más le das agregar un número de pies y ahí él te va agregando una casilla más, una casilla más, una casilla más para que puedas colocar tu número de parte, el que quieres buscar. He realizado búsquedas de hasta 50 números de parte solamente como para probar, y él me sigue entregando más espacio, más campos para seguir agregando. ¿Ok? Y tú le das después búsqueda y te muestra todos los números de parte, ¿ya? Que agregaste. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Vamos a ver. Sí, por acá nos preguntan, perdón, acá. Si es que existe, bueno, si es que la mejor opción de filtración estará determinada por el tipo de motor que se está trabajando en el equipo, que es lo que determina la mejor opción en el fondo. Sí, al final, buena pregunta. Lo que hay que tener en cuenta son las especificaciones del fabricante de motor. Ya, por ejemplo, en el caso Cummins, ellos inicialmente pueden venir con un requerimiento mínimo, pero nosotros podríamos llegar a agregar unas opciones con una mejor filtración. O esos requerimientos también van a ser una limitación para decir, ok, mira, lo mínimo que necesito es que sea un filtro con estas características, que sea de 7 micras, con una eficiencia del 98.7, etcétera. O sea, y dependiendo de cada aplicación, vamos a tener productos específicos, vamos a tener soluciones ajustadas a la necesidad, ¿ya? No va a ser lo mismo la filtración de, no sé, de un 6BT en comparación con la filtración que requiere un QSK60, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta las especificaciones del fabricante, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta adicional, Alejandro? Sí, nos preguntan en relación a la vida, a las mantenciones extendidas. En el fondo preguntan que muchas veces el aceite les permite llegar a más que lo recomendable usualmente, que son 250 horas. Entonces, si es que existen posibilidades con los filtros para también extender la vida útil y los periodos entre mantenimiento. Sí, buena pregunta, muchas gracias. Sí es posible, solo que hay que realizar un protocolo, o sea, no es simple y llanamente decirte sí se puede, porque hay que revisar todo el conjunto,
¿ya? Hay que revisar el mantenimiento que se le está teniendo, cuáles son las prácticas que tienen en esa flota en específico o ese cliente en particular, el tipo de aceite, el tipo de combustible, el lugar en el que se está trabajando. Todos estos factores van a determinar cuáles son esas referencias que nos permitirían realizar una prueba, y esa prueba, o sea, un protocolo es algo sencillo pero estructurado, que nos puede llevar paso a paso de forma segura a extender tanto el intervalo de servicio de aceite como el de los filtros. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es contacta al equipo de DSC para que podamos revisarlo más al detalle, pero sí es posible. Súper. Y una última pregunta que hace acá Claudio Parra. Nos pregunta que en algunas ocasiones se busca en Cummins Filtration arrojando 2 o hasta 3 equivalencias. Entonces, ¿cuál es la recomendación para encontrar cuál es la equivalencia correcta? Buena pregunta. Ahí dependerá cuando te muestran diferentes opciones, ya ahí hay que revisar en dónde lo vas a utilizar, cuál es la aplicación, ¿ya? Porque, listo, son filtros que son equivalentes y se parecen, pero de pronto uno tiene una tecnología mayor, o sea, es de una tecnología mejor, un medio filtrante diferente. Habría que revisar como que el caso puntual, pero creo que si tú vas leyendo cada una de las referencias que te muestran, entrando en cada una y comparándolas, creo que puedes ubicar cuál sería la más recomendada. Particularmente si buscas en la parte de aplicaciones y te cruza la aplicación que tú estás necesitando, pues ya está, es más sencillo. Pero de igual forma, cuando son, por ejemplo, de mejoras, hay que revisarlo, pero no es tan complicado. O sea, yo sé que tú leyendo en cada una de las opciones, o sea, ingresando en cada una de las referencias, vas a poder identificar cuál es. Y si hay alguna duda, pues simplemente contactamos al equipo de DSC y ellos te podrán ayudar y se podrán apoyar conmigo también. ¿Ok? Perfecto. Eso por ahora. Quedan hartas preguntas, pero veamos para el final. Listo, dale. Seguimos entonces, ya estamos terminando. Ahora, también tenemos el caso de que son un montón de referencias, es decir, más de 50, 100, 200, o sea, no sé, y necesitamos realizar el cruce. Realizar el cruce uno a uno implicaría demasiado tiempo, ¿ya? Hay una opción para realizar un cargue masivo de estas referencias para realizar el cruce como tal. Entonces vamos y le damos aquí en donde dice más opciones de búsqueda. Nos aparece esta siguiente pantalla, le damos a clic aquí donde dice cruce de referencia, y en esta sección, perdón, en esta sección vamos a poder cargar un archivo. Tú le das aquí escoger archivo y te vas a seleccionar el archivo. ¿Cómo debe ser ese archivo? Los números de parte deben estar todos en un archivo de Excel, pero del tipo CSV, delimitados por coma, ¿ya? Solamente el número de parte en la primera columna, sin comas, sin espacio, sin nada, o sea, solamente el número de parte ahí completo. Lo guardas y seleccionas dicho archivo, ¿ok? Entonces le das realizar la búsqueda y él te carga el archivo y simplemente te muestran todos los cruces. Esa búsqueda incluso tú la podrías descargar o exportar a Excel, dado el caso. Eso es un punto. Otro punto también importante es cuando queremos buscar por aplicación, y es que le damos clic ahí en la parte de más opciones de búsqueda y cliqueamos esta parte que dice búsqueda de aplicaciones. Si, por ejemplo, queremos buscar, no sé, un equipo en particular, seleccionamos el tipo de vehículo, el fabricante, la marca, y ahí vamos como desglosando la aplicación, o sea, ubicando dentro de la base de datos la aplicación que queremos, y le damos búsqueda y él te va a mostrar, miren aquí, esto es un ejemplo, él te va a terminar mostrando
un listado de los filtros que utiliza en cuanto al filtro de aceite, combustible, aire e hidráulico. Esto es una guía, una recomendación, o sea, es algo como para guiarnos, para saber qué puede llegar a tener, pero no es la última palabra. La última palabra al final es lo que está utilizando el cliente, porque es que, ¿qué ocurre? De un año a otro puede que el fabricante haya hecho algún cambio y bueno, no está, es muy complicado tener toda la información por el amplio portafolio que tienen nuestros, o los fabricantes de equipo original, ¿ya? Entonces, es una guía para, oye, más o menos yo esperaría que este equipo tenga estos filtros, pero al final lo que manda es lo que está utilizando en este momento el cliente, o sea, cuál es el número de parte del equipo original. Yo no sé si el cliente le haya realizado alguna actualización, haya colocado, qué sé yo, un housing diferente, etcétera, etcétera, y eso modifica las cosas, ¿ok? Y bueno, ahí te muestra cada uno de de los filtros que se manejan y bueno, esta sería, no sé si hayan preguntas adicionales, pero esto sería lo que teníamos preparado para ustedes hoy. Perfecto. Sí, mira, vamos con las últimas preguntas. Vamos a responder algunas. Todo lo que no alcancemos a responder ahora, les vamos a estar enviando ahí un listado de las preguntas y todas las respuestas a sus inquietudes, ¿ya? Para que estén tranquilos que vamos a responder, a resolver todas sus consultas. Pregunta de Carlos Rivera, si es que existe algún lugar donde podemos bajar las fichas técnicas con las normativas ISO de limpieza y eficiencia. Está silenciado tu micrófono, Ángel. Gracias. Qué Ahí sí. pena. Carlos, te comentaba que en general se encuentran disponibles en la página de Cummins Filtration. Ahí te aparece en general la eficiencia como tal. Dado el caso que no te aparezca, podrías consultarlo al equipo de DSC y bueno, ahí ellos contactándome directamente podría entregarte esa información puntual. Perfecto. Pregunta también Camilo Acuña, si es que en el catálogo virtual encuentran algún código que no tenga la información técnica, como medidas, roscas, ¿qué se puede hacer en ese caso y ya que la ficha no le arroja la información? Ahí creo, Camilo, que sería la misma recomendación de ahorita. Contacta al equipo de DSC y ellos muy seguramente van a poder resolverlo. Si hay algo adicional que se requieran, pues ellos muy fácilmente me pueden contactar a mí y listo. Perfecto. Sí, de todas maneras ahí tienen nuestros contactos también para cualquier otra duda que vaya saliendo. Pregunta también José Pérez, ¿cuáles son las variantes para presentar un producto y ver la viabilidad de desarrollo si es que no está disponible? Sería como para sacar un Un nuevo homólogo, producto, ¿cierto? claro, la equivalencia, sí. Ok, para una equivalencia, un homólogo, bueno, a través del equipo de SC también podríamos enfocar esa pregunta. Incluso en la página también te da la opción de agregar información. Te va a pedir, oye, mira, cuál sería el fabricante, cuál es el número de parte original, cuál sería la cantidad que estarías necesitando anual de dicha referencia. Todo en la página se consolida esa información y mes a mes se va haciendo esa revisión de esos números de parte que se están solicitando. Esa es una vía. La otra es también solicitarlo a través del equipo de DSC, que ellos nos contactan y ahí elevamos la consulta, ¿ya? Tal vez por las dos vías puede llegar uno a un camino más rápido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es solamente un requerimiento el que se tiene, o sea, esos requerimientos entran a un proceso de evaluación en donde se revisa en todo el mundo dónde más se requiere esa aplicación y si es viable generar ese desarrollo. Es como para que lo tengas claro. Dependiendo de eso, se le da prioridad. ¿Oíste? Perfecto, súper claro.
La siguiente pregunta la hace Claudio. Pregunta, ¿qué significa la filtración nominal y la filtración absoluta? Claudio, buena pregunta. No es tanto filtración nominal y filtración absoluta, sino eficiencia nominal y eficiencia absoluta, ¿ya? Nominal o relativa y absoluta. Son dos tipos de eficiencia como para poder catalogarlo. Si, por ejemplo, es por encima del 98.5%, ya ahí sí vamos a hablar de una eficiencia absoluta. Es decir, ya ese filtro se puede llamar un filtro de 10 micras, por ejemplo. Si es de 98.5% eficiente a 10 micras, ya ahí sí lo podemos llamar con toda la tranquilidad del caso, este es un filtro de 10 micras. Pero también te pueden decir una eficiencia relativa, que no, mira, este filtro es de 7 micras, pero ¿con qué eficiencia? Con una eficiencia del 40%, ¿ya? Esa sería una eficiencia relativa. Ya ahí no le podríamos llamar un filtro de 7 micras. ¿Sí me hago entender? Esas serían como las diferencias. El uno es para ya darle la denominación con toda la tranquilidad del caso. Este es un filtro de X micraje. Y el otro es una eficiencia que te van a dar, pero no va a ser tan grande. Si te das cuenta, también un punto importante es que en general el límite es 98.5, pero nosotros tratamos de darle un tris más de eficiencia como para agregar valor a ustedes. ¿Okay? Perfecto. Súper. Otra pregunta por acá, si es que, esta está interesante, también pregunta David Pizarro, si es que los filtros de aceite tendrán alguna válvula de seguridad para liberar en caso de que haya algún exceso de suciedad y que pueda impedir el flujo de aceite. ¿Existe alguna válvula o algún mecanismo en el fondo para evitar que se detenga el flujo de aceite y produzca un daño en el motor? Buena pregunta, David. En general, esa válvula es más del lado del cabezal, ¿ya? El cabezal de aceite es el que en general tiene una válvula bypass para una vez se logra esa restricción máxima del filtro, y aquí enfocándolo en aceite, por supuesto, al menos en los motores Cummins, todos los que he visto, tienen esa válvula dentro del cabezal de aceite, y de entrada hay que tener claro, él está diseñado para que así esté pasando aceite sucio, el motor no se puede quedar sin lubricación, ¿ya? Si está funcionando correctamente esa válvula bypass, no vas a tener inconveniente. Si ya has visto que hay un tema de que no está funcionando, pues ahí te recomiendo también vaya con el equipo de DSC, especialistas ahí en el tema de motor, y para que se haga una revisión, ahí de pronto te apoyen con el mantenimiento como tal. Pero en general, o sea, los filtros van a llegar y saturar, está en el motor esa válvula bypass normalmente. Perfecto. Vamos con otra pregunta más de Domingo. Nos dice que le ha tocado en alguna oportunidad, cuando se hace el cruce de los códigos con EOM a Fleetware, aparecen dos equivalencias. Esto es lo mismo que veíamos antes, cuando aparece más de una equivalencia, cómo seleccionar una o la otra, decía. Sí, esto es lo que ya respondimos. Y bueno, otra pregunta que preguntan acá, ¿en qué consiste la tecnología que la competencia denomina Power Core? Ok, sí, es un desarrollo que ellos han tenido. Son unos medios filtrantes con unas dimensiones especiales. En general tienen una patente sobre él, pero para algunos casos ya hemos desarrollado nuestro propio diseño para entregar una solución de eso. O sea, esa tecnología simplemente con una geometría diferente que les da una eficiencia, ¿ya? Sin embargo, como te decía, tienen una patente por eso, pero ya nosotros hemos empezado a ir desarrollando algunas soluciones para poder entregar a ustedes opciones adicionales que les permitan también cuidar o cubrir sus equipos. Perfecto. Muchas gracias. Y llegó ahora una última pregunta de Marco Helgueta.
Pregunta si es que tiene el número del conjunto entre el cabezal y el filtro. ¿Puede saber el número del filtro? Y además, con el número del elemento, ¿puedo relacionar el vaso en el caso de los separadores, de los FS, Fuel Separator? Marco, buena pregunta. La primera parte, tienes el número del conjunto de cabezal y filtro. Bueno, dependerá. Si, por ejemplo, si es un motor Cummins, sí hay forma de ubicarlo, ¿ya? Si es ya de una marca, un fabricante distinto, ya puede que sea un poco más complicado. Sería con base en el parte número del filtro del OEM. Respecto a la siguiente pregunta, con el número del FS, sí podrías, en algunos casos tenemos disponible esa referencia, ese vaso. En la mayoría de los casos lo tenemos. Sin embargo, te soy honesto, hay unos en los que no estarían disponibles. Pero entonces, mándanos la información y ahí te apoyamos para realizar el cruce. Perfecto. Excelente. Oye, bueno, muchísimas gracias, Ángel. Por ahí estaríamos con todas las dudas ya resueltas. Les estoy enviando ahora el link abajo en el chat para que tengan ahí acceso a la encuesta y a las preguntas de la prueba. Recuerden que vamos a estar sorteando un premio, una experiencia gourmet para quienes saquen las mejores notas. Vamos de ahí a sortear al ganador, así que desearle mucha suerte ahí con eso. Ángel, muchísimas gracias, excelente tu presentación. Creo que quedaron muy bien resueltas todas las preguntas y dudas que fueron saliendo, así que eso es muy bueno, muchas gracias. A todos los que nos están viendo, si es que tienen cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribirnos directamente a nosotros. Podemos también ponerlos en contacto ahí con Ángel, que nos puede ayudar con más dudas que puedan aparecer en el camino. Así que nada más que eso, pues agradecerte, Ángel, por la capacitación y a todos por estar presentes acá. Así que invitarlos, recuerden responder la encuesta y les vamos a enviar a través de mail la grabación de este evento, les vamos a enviar la presentación y también les vamos a compartir nuevamente el link de la encuesta por si la quieren resolver después. Así que eso, muchas gracias Ángel y a todos un abrazo, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos, fue un gusto y ya saben, cualquier cosa que requieran con el equipo de SC, que ahí me contactan fácilmente y no, un abrazo, fue un gustazo. Vale, chao a todos, chao, buen día.